El tema de hoy es deberes cristianos en tiempos de elecciones nacionales en nuestro país. Y para poder entender un poco más la perspectiva bíblica de este tema, vamos a remontarnos a algunos años y a entender un poco más sobre lo que es la autoridad. En Lucas capítulo 4 nosotros podemos ver, luego de que Jesús inicia su ministerio, pues él es tentado por el diablo y vemos que una de las tentaciones fuertes, de las más importantes que el diablo hace hacia su persona, es precisamente el asunto de la autoridad. El diablo, Satanás, le dice al Señor que él tiene la autoridad sobre todos los pueblos y naciones. Lo lleva a un lugar y le muestra a todos los pueblos y naciones del mundo y le dice: te daré todo esto, todo este poder, toda esta gloria, porque me ha sido entregado, dice Satanás, y lo puedo dar a quien yo quiera. Y por supuesto, la idea es: te doy todo esto, por lo cual, si postrado me adorarais, esto será tuyo. Por supuesto, la respuesta de Jesús tiene que ver con: no voy a hacer eso porque solo al Señor tu Dios adorarás. Pero si regresamos a las palabras del diablo, nos damos cuenta que hay un asunto de autoridad en toda esta plática. Él dice que todos los reinos del mundo le pertenecen porque le fue dado. Y si nosotros regresamos al Génesis, podemos regresar a entender cómo Dios creó al hombre y a la mujer y les dio la autoridad sobre la tierra, pero ellos, engañados por el mismo Satanás, pues entregan esa autoridad al mismo diablo. Ahora, luego vemos en Juan 19, ya han pasado algunos años, el Señor ya ha desarrollado su ministerio y Él es entregado a las autoridades para que pueda ser crucificado, y está delante de Pilatos, de Poncio Pilatos, el gobernador de Judea. Y ante esta gran autoridad, porque tenemos que recordar que este hombre es un romano y que este hombre ha recibido la autoridad de Roma para estar en Jerusalén, y que tiene la autoridad de todo este lugar. Y entonces él le pregunta a Jesús algo y Jesús pues no le responde, y el hombre se enoja, se molesta tremendamente, porque como que este hombre, al que él de alguna manera quiere pues entender o tal vez ayudar, él no le responde, y él le dice: ¿no te das cuenta de que yo tengo el poder, la autoridad para poderte liberar o poderte crucificar? Y la respuesta del Señor tiene que ver con la verdadera autoridad, porque Él le dice: tú no tuvieras ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Retornando otra vez al punto de la autoridad. De lo alto Él ha recibido autoridad. En nuestro mundo actual y en esa época igual, obviamente las personas que tienen autoridad consideran que la autoridad es en sí mismo, son poderosos por dinero, por alguna situación política, porque son violentos, lo que sea, son poderosos más que los demás, y entonces están muy seguros de su propia autoridad. Pero el Señor recuerda que la autoridad tiene un origen. El mismo diablo dijo: me fue dada, y luego Jesús le recuerda a este hombre, o le muestra, le enseña, porque él sí obviamente no lo sabía, que la autoridad viene de lo alto. Vemos en Mateo 28, al final el Señor deja muy clara la situación de autoridad en nuestra tierra, porque después de que Él ha sido crucificado, resucita, se presenta delante de sus discípulos y a ellos les va a encargar una gran comisión. Y antes de darles esa comisión, Él les deja claro algo. Jesús se acerca, habla con ellos diciéndoles: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Es decir, seguimos entendiendo que es el Padre, Dios en los cielos. Él es quien tiene toda autoridad y Él la da a quien Él quiere. Y en ese momento el Señor les dice a todos sus discípulos: yo ahora recibo esa autoridad en el cielo, en lo espiritual y en la tierra. La autoridad de Dios mismo, el Padre, dándosela a su Hijo. Daniel 2 nos dice esa autoridad qué niveles tiene, hasta dónde llega esa autoridad, porque nos dice Él, el Señor, el Padre, dice Daniel, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Entender esto es importante. Dios controla el curso de todo lo que ocurre en el mundo, y dice aún que Él quita reyes, incluso pone a otros reyes. Es el Señor el que delega, el que da la autoridad a una autoridad civil. Estamos hablando aquí de toda autoridad, la autoridad que le da a los padres de familia, que le da a los jefes en las empresas, que le da a los gobernantes en cualquier lugar. Esa autoridad viene de Dios y Él la da a quien Él quiere y la quita igualmente a quien Él quiere. En Romanos 13 el apóstol Pablo nos dice más claramente cómo es esto de la autoridad. Sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las autoridades que existen
por Dios son constituidas. Es decir, el origen de la autoridad es el Señor. Él da la autoridad a quien Él quiere, Él pone reyes, quita reyes, Él da la autoridad a quien Él desea. En este contexto, entonces, nosotros podemos ver que tenemos que irnos al origen, en esos primeros 5 libros de la Biblia, en ese libro del Pentateuco, a partir del Génesis, en donde nos narra la Biblia cómo es la situación esta de autoridad y cómo el pecado original es en realidad la soberbia de un ser al que Dios creó, al que era un querubín protector, un ángel hermoso, precioso, perfecto, que quiso en su corazón, de alguna manera, se distorsionó todo ese amor que le rodeaba, las funciones que él tenía dadas por su creador, y entonces entra en soberbia. Él quiere ser igual que Dios o mayor que Dios. Y debe haberse molestado mucho cuando ve que el Señor crea a Adán y a Eva, crea a alguien a quien le dice su hijo, a imagen de él. Y molesto con esto, en esa soberbia de querer él mandar, incluso engaña al hombre a través de la mujer y les anima a que puedan irse contra Dios, a desobedecer a Dios en soberbia. Ustedes no tienen por qué obedecer a este Dios, ustedes son iguales a Él, ustedes tienen autoridad también. Y así empieza ese problema de la autoridad y de la soberbia. Pasan, de acuerdo a la Biblia, 2500 años en que después de que son sacados del paraíso, Adán y Eva, entran a esta tierra que el Señor les dio para que de alguna manera puedan aprender a buscar a Dios y a regresar a Él. Pero durante esos 2500 años nosotros podemos leer tantas situaciones que pasan entre los seres humanos, pero que están bajo una autoridad de soberbia. Los hombres crecen, se vuelven reyes, ellos muestran su poder y su autoridad a través de la violencia, a través de la maldad, a través de hacerse ellos mismos como dioses, y pasan 2500 años así. Durante este tiempo el Señor inicia su plan perfecto, creando un pueblo por medio de hombres y mujeres que siguen buscando a Dios. Entre todos esos primeros seres humanos que van creciendo, el Señor toma a algunos de ellos, que nosotros los podemos leer en la Biblia quiénes son, y por medio de ellos va formando un pueblo al que le da dos grandes metas que tienen ellos que estar cumpliendo constantemente. Una de esas es dar a conocer al único Dios verdadero. Ese pueblo se va a encargar de decirle a toda la tierra, a todos los seres humanos del mundo, que puedan conocer al único Dios verdadero. Y la segunda es que con su testimonio, con su forma de vida, este pueblo va a enseñar cómo los seres humanos pueden vivir en un estilo de vida de acuerdo a las enseñanzas que Dios da. Y empieza a partir de ese momento a crear el Señor un pueblo. Incluso llegamos hasta el año 1300, en donde Dios ha enviado a su pueblo para que crezca en Egipto, un enorme imperio, unas ciudades poderosas y tremendas donde los hombres se han multiplicado. Ahí los lleva el Señor a través de su autoridad, a través de su sabiduría, a través y por medio de hombres que Él ha elegido. Y ahí empieza a crecer ese pueblo, empiezan a crecer y a crecer, porque Él va a formar ese pueblo y lo va a llevar a un lugar al que Él le llama la tierra prometida, que se las va a dar a este su pueblo, para que sean fuertes en el mundo y puedan cumplir pues con ese mandato que les ha dado de mostrar a todo el mundo pues al único Dios verdadero, y de que con la forma en que ellos viven todos puedan entender cómo es que se debe vivir en esta tierra. Pues entonces Él, a través de su siervo Moisés, Él lo saca de Egipto en este año 1312 antes de que Cristo naciera, y va llevándoselos hacia esa tierra. Les va enseñando durante mucho tiempo, y luego pues ya que Moisés ha muerto, entonces el líder que le sigue a Moisés se llama Josué. Este Josué ingresa a la tierra prometida con este pueblo, y ahí toman lugar en la tierra que el Señor les ha ofrecido. Ahora, mientras Josué está, el pueblo pues hace lo que el Señor les dice. Ellos adoran al Señor, y a donde quiera que van muestran que el Dios que ellos tienen es el único Dios verdadero, y su forma de vida es conforme a los mandatos de Dios. Sin embargo, cuando Josué muere, cuando este líder muere, empieza el pueblo a olvidarse de todo eso y empiezan a vivir según las costumbres de los pueblos que le rodean. Ya no son ellos la diferencia, sino más bien ellos empiezan a hacer lo que todos los pueblos que les rodean hacen. Llegan a pasar hasta 300 años después de la muerte de Josué, en que durante ese periodo
el pueblo se aparta de Dios por épocas y empiezan a tener problemas con sus vecinos, con los pueblos que les rodean, los esclavizan, los dañan. Ellos claman a Dios, se acuerdan de que sí hay un Dios que a ellos les ama, y entonces Dios les da jueces, les da hombres o mujeres que el Señor ha elegido para que los cuide, para que los defienda, y así van pasando 300 años, hasta que el último juez llega. El último juez es un profeta. Este profeta es el profeta Samuel. Y él, pues entregado por Dios al pueblo para que les ayude, pues está gobernándolos, pero el pueblo se molesta. Ya llega a este punto, después de 300 años, de que ya se olvidaron de Dios y lo que quieren es ser como los demás pueblos, como los pueblos que les rodean. Y aprovechan una situación que tiene que ver con la autoridad, que es la humanidad misma. Samuel es un gran profeta, es un hombre de Dios, es un siervo del Señor que busca a Dios con todo su corazón, pero tiene hijos a los que no ha cuidado de la manera mejor, no les ha corregido, no les ha llevado, y él pone a sus hijos también a ser parte de esa autoridad, del gobierno que él tiene. Pero esos hijos, pues ellos son rebeldes y ellos empiezan a hacer cosas que no deben ser, y la gente aprovecha eso para señalar: este no es el personaje que nosotros queremos para que nos gobierne. Se les olvida durante todo ese tiempo que no han buscado a Dios, que Dios es quien da esa autoridad, y a la autoridad de Dios es la que respetamos, no necesariamente las personas con sus defectos o con sus virtudes. Así que ellos dicen: queremos un rey como todos los pueblos tienen reyes, y el Señor se los da. Por supuesto que, como dice el libro de Oseas en el capítulo 8, ellos hacen reyes pero sin mi autoridad, dice el Señor. Ellos han reinado pero sin mi conocimiento, es decir, les dio un rey el Señor, pero entendiendo que no era la voluntad de Dios que ellos tuvieran un rey como todas las demás naciones, pero lo tienen. Pasan otros 300 años y reyes empiezan a gobernar a Israel, desde el rey Saúl. Unos reyes son buenos, son tremendos, son reyes que ayudan al pueblo, así como por ejemplo el rey Josías, que es un rey que incluso regresa a todo el pueblo a que busquen a Dios. Pero también entre esos reyes que durante esos 300 años se levantan, hay unos terribles, como Manasés, un rey que incluso sacrificó a sus hijos, como los dioses de esos lugares pedían, los quemó para sacrificio y hacía cosas perversas tan malas que eran peores de las que hacían las naciones que le rodeaban. Bueno, pasan esos 300 años y el Señor entonces se da cuenta que ese pueblo ya se fue, ya se alejó de Dios totalmente, ya están lejos de Dios. ¿Qué van a estar cumpliendo con ese mandato de dar a conocer a Dios como el único Dios verdadero, ni menos tener un estilo de vida para que todos puedan ver cómo funciona un pueblo de Dios? Así que el Señor les habla a través de los profetas a ese su pueblo y les anuncia que Él va a corregirlos de una forma tan fuerte para que lo busquen. Porque ustedes se dan cuenta que cuando nosotros tenemos problemas serios, nos vemos en situaciones difíciles, más allá de nuestras habilidades, empezamos a buscar a Dios de alguna manera. O nos alejamos totalmente de Él y nos volvemos totalmente malvados, o empezamos a buscarlo a Él de alguna forma. Y eso hizo el Señor, pero se los envió a través de profetas para que ellos entendieran que no era una coincidencia, que Dios estaba haciendo una corrección a sus vidas para que le buscaran, porque después el mismo Señor les decía: cuando esto termine, ustedes me van a buscar a mí y van a cumplir con lo que yo les he dicho. Así que ellos empiezan un proceso después de ese tiempo de esclavitud. El Señor envía naciones primero los asirios, luego los babilonios, que sacan a todo ese pueblo y se los llevan a sus imperios, se los llevan como esclavos a vivir por muchos años. Se olvidan de su tierra prometida, porque eso era lo importante. Primero, para que ellos buscaran a Dios de donde estuvieran, y por otro lado, que llevaran el conocimiento de Dios que habían aprendido, lo poco que conocían, lo llevaran a esos imperios. Así pasan por muchos años, muchos, casi 500 años, hasta que incluso los últimos que los gobiernan, pues son los romanos. El imperio romano de esa época los gobierna, y llegamos entonces al momento en que Jesús nace. En ese momento, el pueblo ya estaba uno tras otro y otro aprendiendo a ser esclavos, que cuando Jesús llega y empieza a mostrarse como un hombre, como un profeta con poderes extraordinarios, y que les habla de amor y que les habla de libertad, ellos incluso en una oportunidad lo buscan para hacerlo rey de Israel. Este es el rey que hemos necesitado desde hace tantos años y que no hemos tenido, el que nos puede liberar. Pero el Señor mismo, dice la Biblia, que Él simplemente se hace a un lado, Él rechaza
rechaza todo eso que le están pidiendo que haga, porque él sabe a lo que viene, y él no viene a ser rey porque los hombres lo ponen como rey. Así que durante todo este tiempo que Jesús está, Él da enseñanzas de muchas formas, pero una enseñanza muy importante que Él da también es de la autoridad. Una enseñanza que Él dio cabalmente en Mateo 20, Él dice a sus discípulos que ven cómo las naciones gobiernan, cómo los que gobiernan se vuelven grandes sobre los demás. ¿Por qué? Por esa misma soberbia que empezó en el diablo, que pasó a través de Adán y que luego a través de a todos los hombres. De alguna manera tenemos esa semilla de soberbia, que la soberbia nos hace sentirnos más importantes que los demás, y esa soberbia también de alguna forma nos aleja del Señor. Así que Él enseña, entre ustedes no va a ser así. El mayor tiene que servir a los demás. Y nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 2 cómo es esta situación, porque él dice que Jesús no solo dijo esto, Él lo vivió, porque Él siendo Dios, Jesús mismo siendo Dios, se despojó de esa autoridad tremenda de ser Dios y se hizo un siervo delante de los demás, de tal manera que el Padre, que es quien da toda autoridad, lo llevó hasta lo sumo, lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, de tal manera que tiene tal autoridad que toda rodilla se dobla delante de Él y todos tendrán que decir que Él es Señor. Por eso en Jesús, lo que dijimos hace unos momentos, Jesús cuando le habló a sus discípulos les dijo: toda autoridad me ha sido dada. El Padre me la dio por esto mismo que hice yo, por dar el testimonio que di y por dar mi vida por amor por todos, para que pudieran ser salvos. Pero igual el apóstol Pablo nos dice después qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a nuestra relación con la autoridad, ya como pueblo de Dios. Y les dice: ustedes tienen que orar y tienen que respetar las autoridades porque han sido puestas por Dios. Lo que nos dice Pablo también en Romanos 13. Toda autoridad Dios la ha puesto. Entonces, ¿qué tienen que hacer el pueblo de Dios? Pues el pueblo de Dios tiene que orar para que el Señor ayude a esas autoridades a buscarlo a Él, para que podamos vivir en paz, para que esas autoridades de alguna forma tengan temor a Dios, de alguna manera, y entonces pueda seguir el plan perfecto de Dios. Y así han pasado estos 2000 años. El Espíritu Santo que el Señor nos dejó, pues Él ha ido guiando a su pueblo, al pueblo que Él formó desde aquel Egipto y que ahora ya es tan grande y estamos en todos lados, para que sigamos haciendo los dos llamados que Él nos hizo. El primero, que nosotros le presentemos a todo el mundo que Dios es el único Dios verdadero y que nuestra forma de vida, basado en los mandatos de Dios, muestre a todos que así es como se puede vivir en la tierra. Ahora llegamos aquí a Guatemala ahora, en esta época, ahora estamos en elecciones. Y nuestra manera de gobernar es la manera democrática, es decir, hay personas del pueblo que se presentan y dicen: yo quiero ser el que les gobierna, y todos los demás votamos por una de esas personas. En otros lugares como en los Estados Unidos, pues solo hay dos opciones, ¿verdad? Solo hay dos partidos para votar. Aquí en Guatemala pues es muy interesante porque aquí no hay dos, aquí hay 23 grupos de binomios, así que no tienes que votar por uno o por otro, sino que aquí tienes que pensar en 23 parejas, uno para presidente y otro para vicepresidente. ¿Por quién voto? Sea como sea, aunque sean 100 las parejas, los binomios, es importante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué principios? ¿Qué pasos debemos dar como cristianos? Lo primero es, en base al testimonio que debemos dar en donde quiera que estemos, en este país, en este gobierno democrático, lo que se espera que haga un buen ciudadano, en este caso un buen cristiano, es que votemos. Tenemos que prepararnos para votar. Se espera que nosotros tengamos nuestro DPI, que nosotros estemos empadronados, que estemos atentos a los lugares de votación que nos corresponde y que votemos conforme a los requisitos que se establecen. Es decir, tenemos que votar por uno, solamente una de esas parejas, de esas 23 parejas, por una. No se vale que quieras votar por todas las parejas, no, solo por una tienes que votar, porque es una responsabilidad que tenemos delante del Señor. La gran pregunta es: ¿por quién voto? Y aquí viene la respuesta. ¿Por quién voto de esos 23 parejas para presidente? Bueno, la respuesta es en el Señor. Él es el que tiene toda autoridad. Él fue quien nos dejó su Espíritu Santo para que nos guíe en todas estas decisiones. Así que la respuesta es: tienes que preguntarle a Dios, tienes que orar, preguntarle a Dios. Es que Dios no me responde. No, si Dios no te responde es porque hay algo que te está pasando a ti. Porque la presencia de Dios en la tierra, Él vino a la tierra precisamente para acercarse a ti,
para acercarse a mí, porque nos ama, porque Él se despojó de toda la autoridad que era el gran Dios para estar en medio de nosotros siendo puro y santo, para amarnos y para guiarnos y para bendecirnos. Él espera que tengamos esa relación de contacto, de sentirnos parte de su familia y escuchar su voz. Entonces te animo a que en este tiempo le pidas, bueno, Dios, ayúdame, dime, muéstrame por favor. Muéstrame qué es lo que tengo que hacer para esto. Y Él te lo va a decir, seguramente te lo va a decir. También busca el consejo de tus líderes, de los líderes espirituales o de los líderes que tengan, porque lo ideal es que tú conocieras quiénes son cada una de las 23 parejas, pero si no los conocen, hay gente que lo puede hacer y te puede dar un buen consejo. Consejo, de todos modos, tú tienes que decidir de lo que Dios te muestre para quién votar. En todo caso, lo importante es entender esto. Nosotros, así como nos dice la Biblia en el pasaje en el que Jesús resucitó a Lázaro, Él les dijo a los que estaban alrededor, quiten esa piedra para abrir esa tumba. A nosotros nos toca eso, abrir esa tumba, hacerlo físico, ir a votar. A Dios le corresponde, así como a Él le correspondió el milagro de la vida, de la resurrección, ahora Él es el quien va a poner, así que no te preocupes en cuanto a voto. Tú vota correctamente, tú vota porque el Señor te muestre, pero deja que sea Dios el que lo ponga. Y te voy a decir por qué es tan hermoso esto. Porque independientemente de quién quede, piensa en el peor de los candidatos o en el mejor de los candidatos o las candidatas, piensa en ellos y no importa quién quede, porque la función que Dios ha tenido para nosotros desde miles de años es simplemente que nosotros pues demos a conocer al Dios verdadero, independientemente de quién quede, y al mismo tiempo que nuestro estilo de vida muestre a un pueblo que ama a Dios. Así que te animo para que en estas fechas de las votaciones, pues nosotros asistamos, nosotros votemos por la persona que el Señor nos dio, tengamos paz y estemos orando por ellos, no solo ahorita, sino aún cuando queden, para que el Señor traiga paz a nuestro país y para que el Señor a su pueblo lo siga usando hasta que ocurra lo que nosotros leemos en 1 Corintios 15:24. Entonces vendrá el fin, cuando Él, Jesús, entregue el reino al Dios y Padre. El Dios y Padre le dio toda autoridad y Jesús se lo va a regresar y se lo va a entregar al Padre después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder. A Él sea la gloria. Te animo a que vayamos a votar y que sea el Señor, porque así va a ser el que ponga al nuevo gobernante en nuestro país, a los nuevos gobernantes. Que el Señor te bendiga, que el Señor te use. Un gusto de saludarte nuevamente. Guatemala, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia. Guatemala, te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Gran Vigilia y Santa Cena a nivel nacional clamando por Guatemala. Este es el tiempo del cumplimiento de la profecía anunciada por Dios. Guatemala, faro de luz a las naciones y granero al mundo. Rogaremos a Dios pidiendo sabiduría para elegir, guiados por el Espíritu Santo, a nuestras próximas autoridades. La Vigilia y Santa Cena se celebrará en cada iglesia cristiana evangélica el día viernes 2 de junio de 6 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente, con el respaldo de Alianza Evangélica de Guatemala, CONACOME, CIME, AMEG, Unidos para Orar, Escuela Mundial de Oración, Torre de Oración, Consejo Profético de Guatemala y todo el pueblo cristiano que quiera apoyar esta magna Vigilia y Santa Cena a nivel nacional, orando por Guatemala. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová.